comenzar. Aquí la presentación. Y bueno, entonces recuerden que estamos hablando acerca de el bien y el mal. Estamos hablando de los mitos. Le llamamos mitos porque estamos haciendo una comparativa entre qué es lo que nos narra la Biblia, qué es lo que nos comenta la Biblia, y vemos comparando con lo que en este caso nos dicen el folclore, las personas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a continuar con esta idea. Entonces, si se acuerdan, en la primera intervención, pues hablamos rápidamente de estas ideas, ¿verdad? Presenté ante ustedes primeramente de que, bueno, lo que realmente existe es el calor, lo que existe es la luz, lo que existe es la vida, y pues llevaba yo esta propuesta, esta idea de que lo que realmente existe es la capacidad que tiene una persona o un ser inteligente en tomar decisiones, y al tomar las decisiones es como puede darse el fenómeno del mal. Pero el mal como sí no es una cosa que exista, no es una cosa que camine, no es una cosa que piense, no es una entidad, no es un ser, porque tampoco es, en esta idea que les estoy exponiendo, no es que se diga, es que el mal es Satanás, no, tampoco. Él no inventó el mal. El mal es una consecuencia de una decisión que se toma. Entonces, es la idea de esta tesis que estoy exponiendo ante ustedes para que la consideren. Vimos el fenómeno de la luz, como efectivamente cuando aún una vela muy pequeña, cuando se enciende, no existe nada que la oculte. Bueno, a menos obviamente que uno le ponga la mano, o a lo mejor con humo, ¿verdad? La tapes, pero bueno, eso ya es un objeto, el humo, la mano es un objeto, pero si no hay nada, la luz viaja. Y entonces vimos en Génesis 1, del 1 al 5, como nuestro Padre Celestial crea la luz, y la luz ahora sí que se expanden en la oscuridad, y también vimos esta relación que hace la Biblia acerca de cómo la luz también se hace referencia como la existencia de nuestro Señor Jesucristo, y habla acerca de que precisamente las tinieblas no la comprendieron, haciendo una referencia como eventualmente parte del género humano, o hablando más específicamente, su pueblo, parte de su pueblo, no lo entendió cuando él vino a hablar. Y entonces hablábamos en este concepto también de las tinieblas, en donde también aquí la idea bíblica de la tiniebla es en la ignorancia. En este caso, lo que sería la ausencia de verdad, pues es sinónimo de mentira, que también es como andar en tinieblas. Y vimos estos textos, como en segunda de Pedro, donde nos dice que la palabra del Evangelio es semejante como una antorcha, que si bien es cierto que hay muchas cosas que no nos las explica todo, pero lo más relevante nos lo permite discernir, nos lo permite comprender, perdón, hasta que eventualmente llegue nuestro Señor Jesucristo y venga Dios también con él. De momento ahorita estamos nosotros, digamos, en total autonomía. El género humano tiene total autonomía de sus acciones, por ahora. Y aquí en Juan 8, del 31 al 36, pues precisamente Jesucristo en una conversación que tiene con los sacerdotes, hace esta aseveración donde dice, la verdad es la que te hace libre. La verdad es importante, hay que siempre pelear por la verdad, porque la verdad nos mantiene libre, y ese es un elemento muy importante que vamos a estudiar ahorita más adelante, que tiene que ver con el mal. Y bueno, aquí en la parte donde precisamente Jesucristo discute con esas personas, en donde ellos decían que no, que eran hijos de Dios, y Jesucristo les decía no, por sus intenciones, por lo que desean realmente hacer, no son hijos de Dios. Entonces ahora sí, enfoquémonos a hablar acerca de entonces qué es el mal, y ya lo comentamos un poquito en el estudio del domingo, pero ahora vamos a ver qué encontramos. La tesis que yo les expongo es que tiene que ver con una decisión. Y curiosamente, para hablar del mal,
también tenemos que referirnos pues al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque curiosamente este árbol está en nuestro origen de nosotros. O sea, nosotros estamos estrechamente relacionados con el árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces pues si estamos hablando exactamente en este tema del bien y del mal, pues hay que hablar del árbol. Vamos a remitirnos precisamente a lo que pasó y lo que nos narra la Biblia desde un principio. Entonces, vean aquí cómo en Ezequiel 44, del 23 al 24, dice Dios, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y en el pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis derechos lo juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis solemnidades y santificarán mis sábados. Y entonces, aquí está en Ezequiel, y por ejemplo, en otro que está más adelante, que es en Levítico 10, del 10 al 11, nuevamente Dios vuelve a hacer esta aseveración y dice, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y entonces aquí, mis hermanos, esto es un ejemplo porque hay más partes donde Dios dice esta frase. No son las únicas dos veces en donde en la Biblia Jehová le dice al pueblo de Israel que sus estatutos de Dios, la sabiduría de Dios, sirve para que el hombre que quiere aprenda a diferenciar entre el bien y el mal. Y entonces yo les expongo esta idea. Si el árbol de la vida nos lo puso Dios en el Edén desde un principio, entonces yo les expongo esta tesis, esta idea mía, es que ese árbol lo íbamos a comer en algún momento. De momento Dios le dijo a Adán, no lo comas. Pero si estaba ahí es porque en algún momento creo yo que lo íbamos a comer. Porque vean, aquí obviamente estoy especulando, diría yo que nos adelantamos en comerlo. Pero de todos modos, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué hace Dios con su sabiduría al hombre y la mujer que la hace suya? Si ustedes agarran la sabiduría de Dios, agarran el Evangelio de Jesucristo y lo hacen suyo, si nosotros, como dice Jesús, yo toco a la puerta y el que quiere me abre. ¿Qué significa que Jesucristo toca la puerta y que tú le abres? Que ahorita se metió Jesucristo físicamente aquí a la casa de ustedes, ¿les va a tocar la puerta? ¿Se metió? No, es su sabiduría, las leyes, lo que llamamos el Evangelio. Nos damos tiempo de leerlo, porque eso es lo que hacemos. No podemos hablar de esto si no lo hemos leído, entonces le damos tiempo de leer. Y al hacer eso, aquí yo veo, por poner un ejemplo, que en Ezequiel 44 y en Levítico 10, veo que para qué función tiene que yo conozca el Evangelio de Cristo y la sabiduría y las leyes de Moisés. No para que me la pase adorando y haciendo, digamos, festividades. Eso no tiene ninguna utilidad, mis hermanos, si yo no he podido aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, yo veo aquí, mis hermanos, que la intención de Dios sigue en pie. ¿Sí? O sea, ok, Adán se equivocó, ajá, pero seguimos con lo mismo, el plan de Dios no ha cambiado. Nos puso aquí para que aprendiésemos. Porque, ¿qué dice aquí? Dice en el 24 de Ezequiel, en el pleito, o sea, cuando hay un pleito, ellos estarán para juzgar. Entonces, a mí cuando luego me preguntan, ¿y para qué estamos aquí? ¿Para qué Dios puso al hombre en la tierra? ¿Para qué nos puso aquí? ¿Para qué nos creó? En mi opinión, mis hermanos, no sé qué opinan ustedes, por poner un ejemplo, aquí en Ezequiel y en Levítico me explica por qué estoy aquí. ¿Por
¿Por qué está la humanidad aquí? El hombre y la mujer no están aquí solamente para comer, como decían nuestros hermanos en los estudios. Aquí nada más estamos para comer, dormir e ir al baño y ya. No. En mi opinión, estamos aquí, obviamente, que no sé si están de acuerdo o no, pero yo veo que estamos aquí para esto. El hombre y la mujer están aquí para que su alma, su mente y su corazón aprenda a distinguir entre lo bueno y lo malo, y aprenda a juzgar, aprenda a discernir y aprenda a enseñar, porque nosotros somos nosotros somos enseñadores, nosotros enseñamos a nuestro prójimo, y si no sabemos enseñar a nadie, tampoco sabemos aprender, y entonces es ahí donde Dios nos reprueba. Pero consideren esto porque ahora vamos a hablar acerca precisamente, continuemos porque hay que encontrar el mal, vamos a buscarlo. Pero consideren esta propuesta que les estoy dando de por qué puso Dios ese árbol en el Edén. A ver, fíjense en estos dos textos que me van a servir. Estos son mis dos textos que les voy a usar de guía. Hagan de cuenta que es como mi regla. Es mi propuesta de este ejercicio que vamos a hacer. Y de ahí nos vamos a agarrar. Primero tenemos Juan 8:34, donde Jesús dice: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. O sea, podemos también usar la palabra esclavo. ¿Sí? El que hace pecado o hace el mal, también pecado sería sinónimo del mal, es siervo o esclavo del mal. De vuelta es un esclavo. Esa es la idea que aquí creo que maneja Jesucristo, en Juan 8:34. Y luego, el apóstol Santiago nos hace esta explicación, que es la que a mí me gusta mucho, que dice: el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O lo digo con esas palabras: el mal es el que sabe hacer lo bueno y no lo quiere hacer. ¿Sí? Entonces, hago esta pequeña gráfica en donde veo que para llegar al mal tengo que haber conocimiento. ¿Sí? Conocimiento y pensamiento, porque el conocimiento y el pensamiento están unidos, mis hermanos. No lo puedo conocer si no estoy pensando. Tengo que ser un ente pensante, ya sea ángel o sea humano. Tengo que pensar. Y si tengo pensamiento, tengo raciocinio y tengo conocimiento. Tengo que tener conocimiento y pensamiento, raciocinio. Y también tengo, ¿qué más? Aquí dice voluntad. Me tengo que tener una autonomía, porque de esa manera puedo hacer mi voluntad, hago las cosas. Y cuando yo las hago, ahí viene el elemento de decido. Yo decido algo. Entonces yo sé, yo hago, yo decido, y por esa decisión el efecto es el mal. Entonces, si se dan cuenta, y el mal, una vez que se fragua, este efecto, una vez que se fragua, que se hace realidad, yo me convierto en un esclavo y pierdo mi libertad. Ese es el peligro de los que nos advierte el apóstol Santiago, y, bueno, a Jesucristo, y nos lo explica Santiago. Con base en estos dos textos, hice esta pequeña gráfica. Entonces, nos va a servir para hacer un análisis. Les voy a proponer que hagamos un análisis de las acciones de algunos personajes de la Biblia para ver cómo se cumple esta idea. Acuérdense. Entonces, ¿qué es el mal? Pues el mal es que tú sabes, tú piensas, tú tienes raciocinio, haces tu voluntad, decides, pero lo que decides, tú sabías cómo tenías que hacer bien las cosas, pero decides hacerlo al revés. Y entonces ese efecto es el mal. ¿Sí? Pero vamos a ver, acompáñenme a este ejemplo. Bueno, antes de irnos al otro ejemplo, encuentro aquí que, digamos que si el camino lo hago al revés, por ejemplo, tengo el conocimiento, tengo voluntad de acción, decido, pero decido hacer lo que sé hacer, decido hacer
lo que se debe hacer, ¿no? Y entonces el resultado es el bien, y entonces gracias a eso me mantengo libre. Y aquí les puse este símbolo del yin yang, porque a mí en particular lo interpreto de esta manera. La parte negra, vamos a ponerle que es el mal, la parte blanca es el bien. Entonces la parte negra yo la leo así. El mal es aquel que sabe hacer lo bueno, aquí está el blanco, pero no lo quiere hacer. Y el bien es aquel que aunque sabría hacer lo malo, no lo hace, no lo hace bien. Porque cuando nosotros nos esforzamos en hacer bien las cosas, también sabemos cómo hacerlo mal. O sea, yo sé que me explicaron cómo hacerlo y entonces automáticamente sé que si no lo hago, violo como me lo explican, pero yo decido hacerlo bien como me lo explicaron. O sea, también hay una decisión en mantenerme en hacer bien las cosas. Esa es una idea que también quisiera exponer ante ustedes. Me dirán más al rato qué opinan. Pero bueno, vámonos entonces a usar esta pequeña gráfica para hablar pues vamos a empezar con el primer personaje, nuestro primer candidato, que en este caso será Adán. Vámonos con Adán. Y vamos a usar nuestra gráfica que les estoy exponiendo aquí para que veamos entonces cuál es el pecado de Adán. ¿Sí? Acompáñenme. Obviamente tenemos a los tres personajes, que es Adán, Eva y la serpiente. Pero primero vamos a hacerlo con Adán. Entonces, bueno, aquí nada más para aclarar, de paso, un mito que aquí voy a aprovechar para también aclarar. Aquí ven esta imagen donde se ve una mano, ¿verdad? La serpiente y una manzana. Porque también es muy común que cuando hablan del pecado de Adán y Eva, pues dicen es que se comieron la manzana. Pues para empezar, acuérdense que nunca dice en la Biblia que sea una manzana. Jamás dice en el Génesis que es una manzana. Acuérdense eso bien clarito, ¿eh? Dice que es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero jamás dice que es la manzana del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que olvídense de la manzana, por favor. Ese mito ahí ya, ahorita, de paso ya, que quede aclarado. No son manzanas, era un fruto. Piensa qué forma tenía el fruto, pero no es una manzana. Bueno, entonces seguimos. Tenemos a Adán. Vamos a usar nuestra gráfica que les estoy proponiendo basándome en los textos del apóstol y de Jesucristo. Entonces, ¿qué sabía Adán? ¿Qué sabía? Dios lo hace y qué conocimiento tenía. Entonces yo aquí lo veo en Génesis 2, del 15 al 19. ¿Qué conocimiento tenía Adán? Entonces dice, a ver, vamos a leer. Dice, a ver, lo tiene ahí Maribel, que nos lo lea, nuestra hermana Maribel. Y luego que se vaya preparando, más adelante me va a leer Tere, pero ahorita Maribel. Que dice Génesis, o tienes tu Biblia o te cuesta trabajo. No te oigo. Sí, leo. Y se tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Claro. Cuando ahorita aquí hago una corrección me estoy dando cuenta que puse equivocadamente el nombre es Adán con M y no con N, pero con K. Lo vamos a pasar, pero ahí para que lo consideren. Bueno, entonces, gracias a la lectura que hace nuestra hermana Maribel, vemos aquí, dice que, ¿qué fue lo que dice en el Génesis que hizo Dios con el hombre? Dice, lo pone en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces, si Dios le está diciendo a Adán,
labra el huerto, guárdalo, ahí le dio un conocimiento. Dios le enseñó algo a Adán para que Adán pudiese labrarlo y pudiese guardar el Edén. Pero aparte también le dijo, de todo árbol puedes comer, en el huerto, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comes. Ese día que comas morirás. Y también vemos que le pidió que le diera nombre a los animales. Entonces, ahí nos queda, bueno, al menos quiero proponerles que veamos cómo le queda claro qué conocimiento tenía Adán. Adán sabía labrar el huerto. Adán sabía que era el máximo exponente de ese lugar. Él era quien lo cuidaba. ¿Sí? También sabía que podía comer todo árbol y no debía de comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y le dio nombre a los animales. Ese es el conocimiento que tenía Adán. Y seguramente, aunque no lo dice la Biblia, pues Dios le dijo, yo te hice, yo te formé, y aquí estás. Y si te está poniendo en el Edén, tú ves que en el Edén, porque dice en un capítulo anterior que el Edén lo plantó Jehová. El Edén no lo plantó Adán, lo plantó Jehová. Entonces él sabe que él es el dueño de la casa, que él es el dueño de todo eso sabe Adán. Ahora, ¿cuál fue la voluntad de Adán? ¿Qué decidió hacer él? Entiendo que pues hizo en un principio todo lo que está aquí, pero eventualmente, cuando está Eva le da de comer del árbol, ¿sí? Y entonces vemos que cuando Dios le pregunta más adelante a Adán, ¿y por qué comiste? ¿Qué comiste? Bueno, la pregunta de Dios fue, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Y entonces la respuesta de Adán me permite explicar cuál fue la decisión y la voluntad de Adán. Él pone ahí, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Repetimos, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, Adán le está diciendo a Dios, le hice caso a la mujer y decidí obedecerla a ella y no a ti. ¿Se dan cuenta? Lo que Adán me está diciendo es, yo le hice caso a la mujer y no te hice caso a ti. Esa fue la decisión que él tomó. Y esa decisión que tomó lo llevó al mal. Y ahí fue cuando Adán perdió su libertad. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es el pecado de Adán? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Cuál es el pecado de Adán? Desobedecer al Señor. Dice Maribel, desobedecer. ¿Otra palabra? ¿Alguien más? No escuchar lo que nuestro Dios le había dicho. ¿Escuchar? ¿Alguien más? Dice, nuestro amanecer decidió hacer el mal. A ver, Lupe y Tere, ¿qué opinan? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia, mi hermano. Desobediencia, dice. Decidió obedecer a su mujer. Okay. A su mujer. Hola. Breve. Dime en breve. No te expandas, nada más dime en breve. ¿Qué opinas? Obedecer es la desobediencia porque pues él hizo, a lo mejor no entendió a grandes rasgos que estaba haciendo mal, pero desobedeció. Qué interesante, dice Pablito por chat, dice todas las respuestas que han dado. A ver, Yogi, ¿tú qué opinas? Oye, hermano, ya había dicho yo que por la mujer, o sea, pues le dio la manzana, la fruta. No es manzana, Yogi, no es manzana. Fruto. El fruto, le dio. Bueno, la decisión. Ha de haber dicho él, pues a lo mejor no me hubiesen puesto ninguna mujer y así hubiese estado mejor. Ok, muy bien.
A ver, familia Mari Cordero, ¿qué opinan? Pues desobedecer, pensamos que es desobediencia. Desobediencia, ok. Gracias. A ver, Pablo Oveca. Bueno, el problema aquí está en que él desobedeció a Dios y le obedeció a su mujer. Le obedeció a Dios y obedeció a su mujer, y ahí fue donde estuvo el pecado. ¿Qué es pecado? Pues es la desobediencia. Ok. Gracias, hermano. Ahora, hay algo que quisiera que consideren todos en las respuestas que me están dando, porque nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué llevó a Adán a llevar a actuar en esta conducta? Y no sé qué opinen ustedes, pero identifico yo dos cosas muy interesantes. A ver, Jaime, antes de que hable. Se dejó seducir por la mujer porque convivía con ella, porque estaba cerca de ella, porque la escuchaba a ella. Ok, interesante. Dejarse seducir. Ahora, quiero que le agreguen a esto que voy a comentar ahorita. Hay dos elementos que creo que Adán tú consideró cuando Eva le dijo, mira, come este fruto. Y son dos cosas que creo que son interesantes de considerar. Uno, ¿se dan cuenta que cuando Eva come del fruto no pasa nada? En la narración dice que Eva comió del fruto y no pasó nada todavía. Entonces, cuando Eva va con Adán y le dice, mira, aquí está el fruto, seguramente, digo, obviamente no lo dice en la Biblia, pero quiero entender que le dijo, yo ya comí y no pasó nada. Porque en la narración se dice que Eva comió primero y todavía no pasó nada. Pero entonces Eva le dijo, bueno, obviamente esta es una especulación, pero no se me hace nada difícil que Eva dijera, mira, ya comí y no pasó nada. Y además Eva le dijo, la serpiente me habló, y mis hermanos, no hay ningún animal que hable. No hay ningún animal que hable. Entonces, obviamente aquí permítanme especular en decir, si Adán dijo, a ver, a Eva no le pasó nada, y un animal que habla, porque ningún animal habla, porque ella le había puesto nombre a todos los animales, y podemos deducir que él comprobó que los animales no hablan. Ningún animal habla. Entonces, consideró Adán dos cosas para que él dijera, creo que Dios se equivocó, porque dijo, a la mujer no le pasó nada, y una serpiente que habla, que dice que tiene la ciencia, lo tiene porque ha de haber comido de ese árbol. Entonces, hay dos elementos que él vio, que él veía. Lo que quiero destacar, mis hermanos, es que, obviamente aquí especulo, pero que son dos elementos que él pudo haber visto y haber considerado, y además, por supuesto, obedecer, como dice nuestro hermano Jaime, a la compañera que tenía. A ver rápidamente nuestra hermana Pola, adelante. Bueno, dice que ningún animal habla, por supuesto que no, pero si el Señor lo permite, habla. Porque acuérdate, precisamente ahorita, si tú dices eso, pueden confundirse los niños, porque ahorita están viendo Balán y la burra, que Sí. la burra habla. Sí. Porque Dios le permitió hablar. Claro. Lo mismo, ella veía el ángel y quizá los animales. Entonces sí, ellos ven lo que nosotros no podemos ver, por eso no hablan. Pero le permite Dios también a Balaam ver, y Balaam estaba viendo la burra. Y tan bravo estaba que no se da cuenta que la burra habló. Claro. Sí, gracias. Gracias, Maita. Pero, obviamente, vamos, dentro de la misma, digamos, especulación que estamos haciendo, diría que lo que Dios hizo con la burra es la excepción. Por eso cuando decimos luego la regla confirma la excepción, no está narrado en ninguna otra parte de la Biblia en algún punto donde un animal hable. No digo que no pudiesen, pero diría que su naturaleza no es esa. Y
se me hace interesante considerar que Satanás hubiera tomado forma de un animal. Eso creo que también es interesante destacar. Bueno, ¿y por qué no? Él pudo haberse presentado como lo que es él, como una entidad hermosa, y haber dicho, hola, miren, yo soy un ángel, y te invito a que comas de este árbol. ¿Dónde estuvo esa astucia para tomar forma de animal? Creo que ahí también ahí viene parte de esa astucia que él hizo y de no presentarse él con su belleza, con su porte, decir, hola, yo soy este hombre y te invito a que comas del árbol. No, tomó forma de un animal y que ese animal hablara y que ese animal hiciese referencia a un árbol que daba conocimiento y ciencia. Entonces, creo que esa es la parte de la idea seductora. Obviamente aquí estoy especulando del por qué Eva se sedujo y después Adán porque dijo, un animal que habla, ninguno habla. Pues entonces a lo mejor lo adquirió por el árbol. Adelante, Jaime. Bien. Lo que sucede es que toda especulación tiene lugar, ¿no? Porque no es más que esa especulación. Sin embargo, hay que considerar que no necesariamente se tiene que haber un lenguaje para la comunicación. Se puede comunicar de diferentes maneras. Lo correcto es decir que no es que hayan conversado, hayan hablado, sino que se comunicaron. Entonces, indudablemente que queda fuera la especulación de decir si los animales hablan o no hablan, ¿no? Pero es correcto, o sea, a final de cuentas, lo sustantivo del caso es que hubo una comunicación o hubo una enseñanza o como dices tú, un conocimiento que transmitió la serpiente y luego que Eva transmitió a Adán. Así es, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces ahora veamos, no sé si está muy chiquito mis hermanos para la pantalla que lo puedan ver, pero yo les digo cuáles son dos textos. Uno es 1 Samuel 15, 23 y el otro es Génesis 3, 17, pero primero en 1 Samuel 15, 23 dice así, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces, cuando veo la sentencia que Jehová le da a Adán por la decisión que tomó, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y ahí viene esa parte de por qué veo que Dios hace esta observación. Le está diciendo, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y bueno, luego continúa diciéndole más cosas, pero aquí lo relevante es como dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó Adán? Obedecer no a la voz de Jehová, sino en este caso a la mujer, a la voz de su prójimo, y en ese momento, como dice aquí, ¿qué fue lo que encuentro esta similitud con 1 Samuel? Porque cuando Adán hace eso, desechó la palabra de Jehová. Y al desechar la palabra de Jehová, le pasó como aquí dice en Samuel, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué le pasó a Adán? Dejó de ser rey del Adán, del huerto. Entonces ahora, si me permiten, aquí lo acomodé ahora de esta manera. ¿Qué sabe Adán? Lo que le dijo Dios. Todo del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia. ¿Cuál fue la voluntad que hizo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, pero realmente lo que decidió fue obedecer a la mujer, y al obedecer a la mujer, lo que realmente hizo fue desechar la palabra de Jehová. Entonces, yo también aquí veo que en la decisión de Adán hay soberbia y que se dejó ir por la mentira. Y aquí a lo que yo veo es que, o les expongo esta idea a mis hermanos, de que es importante entender que a nosotros nos pueden decir muchas cosas. La serpiente dijo muchas cosas, pero tú tienes la facultad de discernir para poder atacar la mentira. Porque efectivamente lo que se le dijo a Eva, que llegó a Adán como teléfono descompuesto, fue una mentira. Entonces,
Pero aquí, mis hermanos, que nosotros tenemos la facultad, que es lo que hace el Evangelio y nos enseña, a defendernos de la mentira. Porque entonces, permítame llegar a esta idea, por eso hablaba de que posiblemente Adán dijo, habló un animal, los animales no hablan. O comió Eva y no le pasó nada. Evidentemente, fíjense, en las apariencias le daban a Adán como que para que creyera en la mentira. Y díganme, mis hermanos, si hoy día no pasa lo mismo. Cuando uno habla de que lo más importante en la vida es el amor, la justicia, el derecho, muchos de nuestros semejantes, o inclusive nosotros a veces podríamos pensar que eso no vale la pena pelear, ni por el amor, ni por el derecho, ni por la justicia, porque en la vida el que no tranza no avanza. ¿O no? Porque aquí muchos que tranzan avanzan. Entonces, si tú les dices que tienes que pelear por el amor, por la justicia, por la verdad, por la misericordia, te dicen, no, esa es una pérdida de tiempo, así no vas a llegar a ningún lado. Aquí hay que mentir, aquí hay que robar para avanzar. Entonces, le dices, no, ten cuidado porque eso te lleva a la muerte. Y dices, bueno, todos nosotros vamos a morir. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues estamos cayendo en la trampa que cayó Adán. Evidentemente, decía, ¿y por qué dijo Jehová que no coma del árbol? Pues si ya vi que a la mujer no le pasó nada, y la serpiente que habla, porque seguramente comió del árbol, tiene ciencia, pues si lo como. Pero entonces en esa decisión que toma Adán, ahí les pongo este día que viene su soberbia de Adán en hacerle caso a la mentira. Adelante, Vero. Pues yo pienso, hermano Saúl, que la mentira en sí es fea. Entonces, pues a lo mejor Adán no sabía que la mentira era tan fea. O sea, él pensaba en nada horroroso que le iba a pasar. Pensó que Eva era buena y que era una compañera fiel, no desleal, sino muy leal a él. Entonces decidió lo primero que se le vino a la mente, hacerle caso. O sea, no pensó, no decidió así, haciendo números, cuentas, o sea, haciendo algo lógico. O sea, se fue lo ilógico y tuvo que mentir como Eva. Es todo. Gracias, Vero. Fíjate que me gusta la observación que hiciste. No pensó. Así lo resumen. Es que no pensó, no usó la lógica, que la tenemos, mis hermanos. La lógica es algo santo, es algo que nos permite defendernos. A ver, adelante. Hola. Hola. Adelante. Pues es que Adán pues se ve que no valoró la palabra de nuestro Dios, no la tomó en cuenta, no creyó realmente. ¿Qué es lo que pasa? No creemos, dudamos y hacemos lo contrario, porque no estamos convencidos. Es como dice Vero, no sabía la magnitud, no tomó en cuenta las palabras, no sabía que venían de alguien que lo sabe todo, que él lo dice por algo, no lo valoró. Y eso es lo que pasa. No creemos, no valoramos esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es todo, mi hermano. Gracias, hermanita. A ver, Lupe y Tere. O Tere y Lupe. Oye, mi hermano, habla Lupe, Dios te bendiga. Que bendiga. Yo opino que dices tú que los animales no hablan, entonces ¿por qué ponen a la serpiente aquí en la escritura que le dijo a Eva que comiera? Otra, entonces ¿por qué Dios maldijo a la serpiente y le dijo que iba a comer el polvo y arrastrarse? ¿Por qué entonces la maldijo? Claro. Y dice que no hablan los animales. Sí, O bueno, obviamente el nombre o son palabras de Dios. No, lo que pasa es que, bueno, la idea que siempre, al menos yo manejo, es que la serpiente es Satanás. No es una serpiente.
Él tomó forma de serpiente. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué la maldijo Dios? Porque está maldiciendo a Satanás. ¿Mande? Está maldiciendo a Satanás. Por eso, pero la serpiente según No, simbólicamente... la serpiente común no está maldita. La serpiente común no está maldita. La serpiente es la figura de Satanás. Olvídate de la serpiente que vemos ahí todos los días. Esa no está maldita. No maldijo un animal Dios, maldijo a Satanás. Por eso, pero simbólicamente a ella. ¿Ah? Por eso, pero simbólicamente agarró ese animal para... Tomó forma, pero eso no quiere decir que Dios maldiga a todas las serpientes del planeta Tierra. No, Él no hace el mal. ¿Ah? Dios te bendiga. Sí, o sea, aquí la serpiente es la figura de Satanás. Y el que está hablando con forma de serpiente es Satanás. Entonces, porque la figura cuando Dios dice a Eva, dice, tú le pisarás la cabeza. Ahí Eva está representando en figura a la iglesia. Entonces, en el futuro la iglesia destruye las obras del diablo. O sea, gracias al sacrificio de Jesucristo, el que se forma la iglesia, en estos tiempos está para destruir las obras del diablo a través del evangelio de Jesucristo. Pero olvídense de la serpiente común y corriente, o sea, esa no tiene nada que ver aquí en este símbolo. Pero bueno, ya voy a entregar la guardia, entonces nada más me voy a quedar aquí, miren. Para que lo consideremos, cuando dice, le dijo Dios a Caín, por ejemplo, que el pecado en todos nosotros, como le pasó a Adán, y así como le pasó a Adán, nos puede pasar a nosotros, dice, el pecado siempre puede estar a la puerta, pero con todo esto, aquí será tu deseo y tú te enseñorearás de él, porque nosotros, mis hermanos, tenemos decisión. Entonces, si vemos aquí, vamos a regresar a la gráfica y con esto voy a concluir ya. Por el momento, aquí le agregué ahora eso que dice Génesis 4:7. Aunque en ese instante Adán vio y consideró las cosas que le estaban pasando, al final de cuentas él siempre pudo haber decidido en sentido contrario, porque digamos que Adán nadie lo obligó a tomar la decisión que tomó. La serpiente no lo obligó, la mujer no lo obligó, nadie lo obligó. Entonces, consideren eso, mis hermanos. Vamos a seguir hablando en la siguiente vez que me toque la guardia, pero es interesante añadir eso que Dios, cuando habló con Caín, le dijo, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, que en esta parte de la decisión, mis hermanos, siempre consideremos, que nosotros tenemos la última palabra. Porque yo les voy a pedir, si quieren como ejercicio, y les guste hacerlo, porque eso lo voy a comentar en la siguiente vez que me toque la guardia, ¿cómo aplicarían ustedes esta misma gráfica que yo apliqué ahorita, pero para lo que hace Eva y para lo que hace la serpiente? ¿Cuáles son sus respectivos pecados? ¿Cuál es el pecado de Eva? ¿Cuál es el pecado de la serpiente? Porque, si se dan cuenta, mis hermanos, a partir de este fenómeno, de este hecho, hay una sentencia a la serpiente, mis hermanos, que eso es algo que creo que es muy importante, o sea, Satanás. En este hecho de Adán y Eva en el Edén, es cuando Dios le pone una sentencia a Satanás y hace la profecía de la llegada del Cristo a través de la descendencia de Adán y Eva. Pero a ver, el que guste y quiera, haga este mismo ejercicio que hice yo ahorita, pero para Eva y para la serpiente, y cuando me vuelva a tocar la guardia, lo comentamos. Y Jehová les bendiga y les guarde.